¿Cuáles son las dos justicias? La propia y la de Dios. Ahí está, ¿sí o no? Y ser hallado no en mi propia, sino en la que procede de Dios. O sea, ¿cuántas justicias hay? La propia y la de Dios. La propia y la de Dios. Les aconsejo no irse por la propia. La justicia propia es muy bonita a lo humano. Pero miremos a ver si hay algún ejemplo en la Biblia que alguien que se haya ido por la justicia propia haya cogido el camino equivocado. Que la justicia propia es el camino equivocado. Amén. Romanos 10. Pablito, ¿tiene Reina Valera? Hermanos, ciertamente el anhelo de inmolación a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué sigue? Y procurando establecer la suya propia. Ah, mira, ahí las dos justicias. No se han sujetado a la justicia. Ahí están las dos justicias. La justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia. Siga, por favor. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, trae la justicia a todo aquel que... Ahí es donde quería llegar. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es... bueno, ya sabemos que hay dos justicias. ¿Cuáles son? La propia y la de Dios. Y ya sabemos que la propia se basa en la ley. O por cumplir la ley, o por guardar los mandamientos de Dios. Esa es la justicia propia. O sea, yo voy a ser justo por cumplirle los mandamientos a Dios. Dígame una cosa, un buen porcentaje de cristianos consideran que esa es la justicia que hay que mostrar. Y parece correcto. Sí, parece correcto. Claro, es que parece correcto. O sea, ¿quién no me va a decir que yo debo cumplir los mandamientos de Dios para poderme presentar bien delante de Dios y ser acepto? Pero la verdad, uno va y les escudriña y les encuentra mil cosas. Y no es para juzgarlos, no, sino para mostrar la ineficiencia de buscar justicia por hombres. Lo ineficaz que es ese camino. Ahora veamos a Jesús de Nazaret diciendo algo en el verso 20 del capítulo 5. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora yo pregunto, si yo voy a buscar la justicia al mismo estilo que lo buscaban los fariseos, que era cumpliendo la ley, yo no tengo una justicia mayor. Imposible. La justicia mayor es la justicia de Dios. Amén. Así es. ¿Por qué entonces seguir empecinados en que es el cumplimiento de mandamientos lo que me justifica delante de Dios? Y puede ser que logre llegar a ser, ¿sabe cómo logra? Igual a fariseo. Hasta ahí, si busco el camino de la justicia propia, ¿a qué nivel llego? A nivel de fariseo. Irreprochable en cuanto a la ley, de grandes ritos, condenador del que la embarga. Así no eran los fariseos. ¿Sí o no? Jactancioso, Crítico, jactancioso. Se creían los más cercanos a Dios, pero basados en su
Obras. Si yo me voy por el camino de la justicia basada en la ley, a lo que llego es a nivel fariseo. Pero si me voy por la justicia, por fe, que es la de Dios, al nivel que llego es a Cristo. Amén. O sea, cuando es que buscar el reino de Dios y su justicia no es buscar ser más moral. Ser moral viene por añadidura. Eso es lo que vamos a concluir allá. Porque la gente piensa que es que buscar el reino de Dios y justicia es portarse cada vez mejor. Usted está buscando la justicia. Pero ¿cómo así? Si el reino de Dios es de Dios, ¿ustedes creen que el reino de Dios es de Dios? Y la justicia de Dios no es basada en la ley, que es cumplimiento de obras. Entonces sería una contradicción yo en el reino de Dios buscar justicia propia. Entonces buscar el reino de Dios y justicia tiene que indicar otra cosa. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿por qué? ¿Por qué los gentiles no iban tras la justicia? Porque no tenían ley. Exacto, gracias. Recuerde que la justicia propia se basa en la ¿qué? Y los gentiles no tenían ley. O sea, ellos no tenían nada que ver con esto de mandamiento, ellos nada de eso. Eso era con los judíos nada más. Dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la justicia que es por fe? ¿La de quién? La de Dios. Claro, lo que dice allá. No quiero ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la justicia que es de Dios, la justicia por fe. Entonces sigo, la justicia que es por fe, mientras que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Quiere encontrar la respuesta? Ahí está. Porque iba tras ella, ¿qué dice? No por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Y usted se acuerda que Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dijo, a todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Y yo siempre lo he dicho, cumplir la ley no es ningún problema. Es bueno, nos da una mejor ¿qué? Vida y convivencia. Pero depender mi justicia de ese cumplimiento, o la justicia que vale delante de Dios, si me pone bajo maldición, porque la embargo. Porque cuando yo, hermano, es que si yo pudiera quedar justo delante de Dios por lo que hago, ¿para qué vino Cristo por aquí? ¿A qué vino? ¿A qué vino el Señor? ¿Para qué un Salvador? Que vamos a ir concluyendo. Dos justicias. Una propia, la de Dios. La propia se basa en cumplimiento de ley. La de Dios se adquiere por fe. Ojo, si es por fe, tampoco es visible, porque la fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No crea que ella es justa porque veo que se porta sin mácula, porque entonces bien voy por vista. Y recuerde que Pablo nos enseñó que no andamos por qué, por vista, sino por fe. La justicia de Dios no se ve literalmente en la persona. Cuando un cristiano que tiene la justicia de Dios se porta bien, es porque ha madurado. Eso indica madurez. Eso indica formamiento de Cristo, no más justicia. Entonces yo puedo encontrar cristianos con justicia de Dios que adquirieron por fe, pero unos niños. Y recuerde que los niños en la Biblia es sinónimo de carnales. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué será que Pablo el apóstol dijo que en esa justicia no me conviene ser hallado? Porque en esa justicia no paso el examen. No. Perfecto para pasarlo. Señor, vengo a presentarme. Buen hombre, buen esposo, buen padre.
honesto, Buen amigo. buen amigo. Pero me daba rabia y se me salían las palabrotas. No paso en la prueba. Un solo bachecito y ya. O sea, presentarme en mi justicia propia puede ser muy buena. Buena. Yo conozco buenos hombres y no justos. La ilustración que nos hacía el hermano Omar el día pasado en la casa, muy interesante esa ilustración. Que porque la gente se basaba en que la iglesia del Señor tenía que ser sin máculas, sin manchas, sin arrugas, de estas vertientes, y que eso lo representaban las buenas obras o las buenas costumbres o el buen proceder. Entonces decía Omar esta ilustración: te vistieron de blanco y con corbata, y te pusieron en la selva, te untas naturalmente. Tu vestido está blanco, pero si te ponen ahí, pues, caminando pasas por un charco, Entonces, la mejor noticia de eso, y por eso se llama buena nueva, buenas noticias, el Evangelio. Hermano, el Evangelio no sería para llenarnos de más temores. O sea, es que el Evangelio parece que llena de más temores, porque el religioso evangélico, dentro del Evangelio, está más medroso de la condenación que los otros, más lleno de temores, impresionantes temores. Y entonces no sería una buena noticia que a mí me digan, oye, te van a salvar, pero de aquí en adelante vas a tener que vivir en una selva con un vestido blanco y ahí donde le ensucia el vestido. Señor, yo no soy adúltero. No soy como este. Yo no soy como este. Yo no soy como este. Y esa oración no sirvió, porque no era la oración del justo, sino la oración del que se justificaba en sus obras. Y por eso la oración o la parábola empieza: a unos que confiaban en sí mismos como justos. A eso estamos llamados como seres humanos, a vivir bien, a buena moralidad, etcétera, etcétera, buen convivir. Pero no crea que eso es lo que mueve a Dios, que eso es lo que impacta a Dios. O sea, lo que impacta a Dios no es que yo llegue y diga, Señor, yo me he portado muy bien. No, lo que impacta a Dios, y Él lo mostró más de una vez, lo hemos leído en la Biblia muchas veces, lo que impacta a Dios es alguien que tenga fe. Grandes. Voy a ir otra vez al barrio para concluir. Dos justicias. Una que se basa en la ley, en la cual Pablo dijo no querer ser hallado. Otra que se basa en la fe, que es la de Dios. Ejemplos históricos de un pueblo que buscó la de por obras y no la alcanzó. ¿Cierto? Porque quiso establecer su justicia propia. Jesús de Nazaret diciendo que necesitábamos una justicia mayor que la de los fariseos y de los escribas. Y la única justicia que yo veo mayor que la de los fariseos y de los escribas es la justicia basada en la fe. Amén. Y ahí es donde concluyo con este pasaje, donde usted, sin tener los méritos suficientes para aplicársele justicia o declarársele justo, usted es un bienaventurado, o le cayó la buena nueva, o es suertudo, o se ganó la lotería. ¿Por qué? Porque sin tener, y yo claro, el mérito suficiente pero Dios me atribuye justicia sin obras. Pero Dios me atribuye justicia sin obras.
pero Dios me atribuye justicia sin obras.